Julio, es para nosotros un placer muy grande tenerle con nosotros. Y bueno, le voy a dejar en compañía de la bonita iglesia del Señor aquí en Aruba y que Dios sea usándole grandemente en favor de todos y cada uno de nosotros. Amén. Gracias, hermano William Díaz. Es un placer enorme poderme dirigir a todos ustedes, hermanos, y bueno, disfrutar de verlos allí sentados, porque como el hermano que estaba coordinando decía, no todos los países tenemos el mismo placer que tienen ustedes. Aunque se sienten separados, aunque hayan algunas restricciones como cantar solamente los que están para la alabanza, a distancia y tener que salir rápidamente del templo o no saludarse, pero ustedes están ahí en el templo y están haciendo culto de esa manera presencial. Nosotros hemos tenido todavía que seguir trabajando con todo el proceso que tiene el gobierno en la Argentina y tenemos que reunirnos vía Zoom. Así que son pocas las provincias de todo el territorio argentino donde por algún motivo se pudiera hacer algún culto. Es muy difícil todavía porque la cantidad de contagios que se dieron, por ejemplo, en el día de ayer fueron 10.680 personas contagiadas y gracias a Dios mantienen un nivel muy bajo de fallecidos, pero fallece la gente y ya lleva Argentina unos casi 7.000 personas fallecidas. Así que reciban un saludo cordial de los hermanos de la iglesia, de la República de Argentina. Oramos por ustedes siempre y le pedimos al Señor que Dios los bendiga allá en esa isla donde Dios ya los ha bendecido, pero que los siga bendiciendo, que los siga prosperando y que les siga regalando más bendiciones de las que ya han recibido cada uno, pero que sigan adelante. Bueno, para los que de pronto no distinguen bien mi nombre es Julio César Ginás Pérez. Tenemos la familia 7 años de vivir aquí en la República de Argentina y tengo aquí conmigo a mi esposa, la hermana Nelcy Quintero, mis dos hijos, los dos que se encuentran conmigo, porque hay uno que vive en Houston, Texas, pero acá hay dos, Josué David, Catherine Paola, ellos se encuentran acá trabajando conmigo, ayudándome, colaborándome, haciendo sus actividades como jóvenes que son ya, porque ya son bastante jóvenes. Y ayer, por ejemplo, recordaba a mi hija que llegó cuando tenía 18 años aquí a la República de Argentina. Así que mi familia le sirve al Señor aquí en esta república desde exactamente todos llegaron en el mes de diciembre del año 2013 y desde ese día comenzaron a vivir aquí las experiencias que hemos vivido con Dios en todos los ámbitos y en todo este vasto territorio que tenemos que que ir, ya tenemos que atravesar fronteras hacia el sur, hacia el norte. Argentina es muy grande, Argentina es un territorio muy amplio y muchas veces haciendo un recorrido con mi esposa, duramos 15 días, 14 días, y son 4.000, 5.000 kilómetros que hemos recorrido de un lugar a otro, dándole la vuelta a todo ese territorio. Así es que gracias por sus oraciones. Gracias porque eso nos ha ayudado, nos ha fortalecido. En este momento estamos quietos, no salimos a ninguna clase ni siquiera a las provincias ni a las ciudades aquí vecinas. Hay ciudades aquí vecinas que están dentro del área metropolitana, que conforman lo que es el Gran Buenos Aires o el cono urbano que le llaman acá, pero no podemos salir de la capital federal hacia otra ciudad porque hay que presentar un permiso si uno vive en ese lugar y hay una serie de restricciones que se dan y asimismo para otras provincias que quedan a 7, 8, 4, 5 horas. Así es que sigan orando, así como oran por ustedes,
ore por nosotros para nosotros seguir haciendo este trabajo. Le doy gracias a Dios primeramente y al hermano William por su confianza, por la confianza que me da de poder estar con ustedes y compartirles la palabra, porque eso es importante que podamos hoy compartir esta palabra. Yo lo felicito, primero porque hoy están haciendo el pre-culto de convención y ese preculto de convención ya está lleno. Ahora mismo está lleno ese culto y todos los que estarán conectados a través de algún sistema de internet en la isla, porque muchos estarán conectados que no pudieron estar en el culto, pero están ahí a la expectativa porque mañana es un día de vigilia, yo sé que va a ser un día lleno de bendición y yo me imagino que la fiesta del sábado y el domingo va a ser algo extraordinario. Así que en el nombre de Jesucristo reciban un abrazo cordial de este su servidor quien les habla y bueno, es una alegría de verdad, así sea por la pantalla. Ya estoy en Aruba, entonces ya me siento que visité Aruba, me puedo dar algún día ese, por decirlo de alguna forma, permítame esta expresión, darme ese lujo. ¿Alguna vez has ido a Aruba? Sí, yo estuve una vez en Aruba predicando. Sí, ¿verdad? ¿Y conoces el templo? Claro, yo estaba ahí. Yo me vi en 4 pantallas allá, yo estaba ahí, yo estaba con ellos. Así es que es una hermosa bendición compartir con ustedes. Yo en esta noche quiero compartirles una historia que todos ustedes conocen. No les voy a traer algo nuevo, ni algo que voy a sacar de algún cajón escondido, ni un tesoro que está por debajo del mar. No, algo que tiene la palabra de Dios que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención y hoy quiero compartirlos con ustedes. Y es que el apóstol que escribe Hechos de los Apóstoles dice en ese libro, capítulo 9, versículo número 15, ahí hay un versículo que quiero tomar de ese capítulo 9, quiero tomar eso que dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Mis hermanos en Cristo, a mí siempre me ha llamado la atención algunos sucesos que pasan en la Biblia. Y por esas cosas que tiene la vida, yo tuve la oportunidad de ser director de escuela dominical a nivel de la zona donde estábamos allá en Colombia y también director nacional. Por ahí compartí mucho con mi hermano William en congresos, en actividades y bueno, nos conocemos desde hace rato. Eso ya es una, no decimos las edades, pero ya eso es historia patria. Pero gracias a Dios por esa historia que nos ha unido. Y en ese campo de la escuela dominical un día uno de mis directores nacionales, miembros del consistorio de ancianos, me dijo, vamos a hacer un congreso de educación cristiana, vamos a tener temas que tengan que ver con escuela dominical, con educación teológica, temas que tengan que ver con la parte de educación secular, vamos a hablar de la música también en la parte musical y en ese momento solamente eran recursos educativos, nada más eran 5 áreas que se manejaban y vamos a hacer un congreso a nivel nacional y vamos a arriesgarnos, vamos a trabajar y él me dio un tema que a mí me pareció de pronto extraño y lo empecé a estudiar. La pregunta, creo que era en pregunta el tema que decía, ¿por qué Dios creó los niños? Porque yo era de escuela dominical y tenía que predicar por qué Dios creó los niños y eso me causó una serie de preguntas. Pero obviamente después de sacarme todas las dudas y todos los conflictos que tenía con el título, que lo trabajé, que lo miré, que lo consulté, bueno, un título muy subjetivo, pero título al fin. Entonces yo me empecé a dar cuenta de algo extraordinario, de cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve, cómo Dios hace las cosas extraordinariamente, que a Dios no se le pasa nada y que Dios conoce todos los pasos, todos los movimientos y eso es lo que lo hace único.
No hay un ser que se le compare a Él. No hay nadie que tenga la santidad que tiene Él. Por más que usted quiera ser santo, ayune, ore, se golpee, usted no va a ser tan santo como Dios. Entonces, a veces leemos el versículo, sé santo porque yo soy santo. Y lo que te está queriendo decir es que seas santo, que te llenes de Él, pero que tú eres apartado, exclusivo para Él. Pero muchas veces queremos como que, vamos a ver si me pongo al mismo tono de Dios, como alguien que dijo, bueno, yo veo que la Biblia dice que Jesús ayunó 40 días, bueno, yo voy a ayunar 41 o 42, y se puso a ayunar, y entonces él se sentía el más grande. ¿Por qué? Dice, porque él había ayunado 41 días o algo así. Era un famoso predicador que se puso a ayunar y dijo que él iba a ayunar más que Jesús. Bueno, aquí no voy a competir con Jesús porque él es único, no hay otro como él. Entonces, como él es único, nadie se puede comparar a él, nadie le puede medir lo que él es. Él es alto y sublime y sus faldas llenan el templo, dice la palabra de Dios, cuando aquel hombre lo ve y dice, no, es que es algo extraordinario. Entonces él se queda mirando internamente, porque uno se mira y uno dice, bueno, pero ¿quién soy yo? Y él dice, bueno, pero un momentico, yo siendo un hombre de labios inmundos, un hombre de un pueblo pecador, un hombre de lo que soy yo, han visto esta gloria, han visto esta cosa extraordinaria que estoy viendo, y obviamente pasó lo que pasó y lo que dice Isaías y lo que relata la Biblia allí en ese Antiguo Testamento. Pero sabe una cosa, los antiguos no tuvieron la oportunidad de comprender y conocer lo que hoy tenemos nosotros. Hoy nosotros tenemos algo grande que ellos no lo pudieron tener. Lo vieron la sombra, lo contemplaron a lo lejos, pero tanto que la Biblia deja escrito y dice que ellos indagaron diligentemente para quién era lo que ellos estaban administrando, pero les dijeron, no, no es para ustedes. De hecho, a Daniel le dijeron, cierre el libro, que eso no le pertenece a usted, eso le pertenece a otro, y eso era para nosotros. Así es, ellos conocieron el Dios que ellos tenían, pero nosotros conocemos al Dios único, al que se manifestó en carne, al que derrama del Espíritu Santo y al que llama a los hombres y lo hace su siervo. Y hermano, eso es extraordinario, eso es grande. Eso es grande, pase lo que pase en el mundo, suceda lo que suceda, hayan las pestes, las mortandades, haya lo que haya, Dios es único. Dios es único, no hay otro como Él. Entonces, cuando yo me enfrenté a ese título, como le dije, y empecé a indagar, bueno, me puse a investigar sobre los niños de la Biblia, quien, bueno, dándole un título, escuela dominical, uno metido en el trabajo, bueno, el niño, aquí está Moisés, aquí está Josué, pero un día, ese día, entre la búsqueda de tantos niños de la Biblia, como los que le estoy diciendo del Antiguo Testamento, bueno, Moisés fue salvado aquí, pasó tal cosa, llegó a esta posición, sucedió esto y esto y esto, caminó así, aquí está Moisés, bueno, aquí está Abraham, bueno, Abraham, este es un hombre que le sucedió esto, bueno, este tuvo un hijo que se llama tal, y empecé a buscar todos esos niños y encontré con Josué, Josué se cría, camina por aquí, vive estas experiencias, pero me encontré con el joven Saulo. Y entonces me puse a mirar a Saulo, pero Saulo nunca se imaginó que toda la situación que él vivía, en medio de todo eso Dios tenía algo. De verdad que uno no se lo imagina, uno no se lo llega a imaginar. Entonces la Biblia me relata en este capítulo una conversión, y es una conversión extraordinaria. ¿Y sabe por qué es extraordinaria? Porque es que no va a existir otro apóstol como el apóstol Pablo, no va a existir. Ni va a existir otro Salomón, ni va a existir otro Pablo. Muchos se las quieren dar de Pablo, son apóstoles, y dicen los apóstoles, no, se las dan de apóstoles, pero el único apóstol cabeza de serie, oiga esta frase, cabeza de serie, es el apóstol Pablo. Es el único que usted encuentra en la Biblia que escribió todas las epístolas que dice haber escrito y que el apóstol Pedro relata con una palabra muy bonita, muy de él, muy de Pedro, diciendo, el apóstol, mi amigo Pablo, ha escrito tantas cosas que algunos indoctos la quieren torcer. Porque obviamente la capacidad de Pablo, la capacidad de ese hombre que nosotros conocemos como Pablo hoy, y que lo hablamos,
por decir algo, lo veneramos, de alguna forma lo respetamos, obviamente se la ganó en medio de todo. Pero cuando uno encuentra la conversión de ese hombre llamado Saulo de Tarso, en ese momento, uno se da cuenta que él era un hombre de armas tomar, vamos a llamarlo así. Era un hombre que tenía un fuerte temperamento y dice la Biblia que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se vino al sumo sacerdote porque él quería defender lo que él creía. Él quería defender lo que, y la Biblia muestra, y sé que es un joven en ese tiempo, y le voy a decir por qué creo que es un joven, o por qué me imagino que es un joven, porque es que la Biblia me dice que echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿A quién? Aquel varón que fue muerto con piedra. Y ese es Esteban. Y dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Así es que Saulo, en el momento de su conversión, no era un ancianito, era un joven de la edad que corresponde a la juventud del momento. No le voy a decir tenía 18, tenía 19 porque mentiría, pero había una edad que se le llamaba joven, así es que él estaba en esa edad de la juventud, esa edad de la fuerza, esa la edad de la fuerza del búfalo, de la independencia, del hombre que era capaz de hacer muchas cosas, del hombre que era capaz de moverse dentro del campo y había escalado grandes peldaños, había escalado grandes cosas, de hecho lo respetaban, lo veneraban, el hecho de que le pusieran las ropas frente a él y se la colocaran, como dice aquí, a sus pies, era que le rendían ciertos tributos por el hecho de lo que él era, de lo que él representaba dentro del ámbito de la élite del momento. Es que había una élite sacerdotal, había una élite que eran los únicos que estaban dentro del Sanedrín, los que pertenecían a esa casta social del momento, y Pablo era uno de ellos. O lo que nosotros hoy queremos ver a Saulo, era uno de los que pertenecía a esa casta, a ese grupo de personas que tenían cierta representación. Y en medio de todo esto, nosotros vemos aquí, yo no sé si a Pablo le sucedió algo ese día, que Esteban moría, porque delante de él, cuando fue apedreado Esteban, él invocó el nombre del Señor Jesús. Y Esteban dijo, recibe mi espíritu. Y dice que se puso de rodillas, clamó a gran voz, ya, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho eso durmió. Y Saulo consintió en su muerte. Sé que él estuvo ahí, vio su muerte, vio su oración, vio su clamor, vio esa situación. Yo no sé si eso lo impactó, la Biblia no me lo dice, pero yo quiero imaginarme que aunque era un hombre duro, aunque era un hombre que tenía esa rudeza por el propio de su carácter, porque a mí me da la impresión de que él tenía un carácter un poquito, no era ni melancólico, tampoco tenía un carácter de esos carácter flemáticos, porque no se ve como un hombre pasivo, melancólico, ni nada de eso. No, a mí me suena a que él le llovía la adrenalina. A mí me da la impresión de que era un hombre, como le dije, de armas tomar, de trabajo, de fuerza, de inteligencia. Así es que yo veo en este hombre que su temperamento estaba completamente ligado a lo que nosotros conocemos dentro de lo que dice la psicología. Yo no soy psicólogo, pero tranquilo, no lo voy a hacer un estudio de psicología aquí, pero a mí me da la impresión de que este hombre tenía un carácter bastante recio, con bastante fuerza, con bastante ímpetu. O sea, tener que vivir allí la muerte de una persona que le están tirando piedra es serio, es muy serio. O sea, nosotros no vemos hoy a alguien que fallece, vemos a alguien que lo golpean con algo, pero uno ahora últimamente está viendo noticias de Estados Unidos y uno ve que un hombre sale de una camioneta, da la vuelta, va a entrar en su camioneta y de repente un policía le da 7 disparos. Y uno se queda mirando y uno lo impacta eso. Entonces yo no sé si usted se imagina el impacto que puede recibir una persona por muy insensible que sea.
Y si lo era insensible, algo le tuvo que pasar en aquel momento. Para mí es un pensamiento mío. Yo me pongo a leer la Biblia y permítame imaginarme, no es que voy a crear una doctrina, pero permítame imaginarme que este hombre que está aquí, dice, Saulo consentía en su muerte, en aquel día hubo una gran persecución sobre la iglesia. Pero lo que él no sabía es que toda esa persecución que él estaba armando estaba siendo producto de un proceso que Dios estaba ejecutando, porque a raíz de esa persecución fueron esparcidos hacia Judea y hacia Samaria, porque ellos estaban todos anclados en Jerusalén. Y como empezó ese proceso, esa persecución, ¿quiénes son estos? ¿Qué pasó? Vamos a meterlos presos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Todo ese problema que estaba suscitándose, el hecho de predicar el evangelio. Así que este hombre no se estaba dando cuenta de cómo era el proceso, porque él no tenía conocimiento, no entendía. Pero en medio de todo esto, usted se da cuenta que Judea, Samaria, se va a predicar el evangelio en Samaria y usted encuentra un avivamiento. Algunas Biblias lo dicen, el avivamiento de Samaria. Cuando un hombre brujo, Simón Bar Jesús, él se convierte y hasta dice, quiero pagar un dinero. Yo quisiera tener ese poder que ustedes tienen, y lo reprenden de una manera bárbara. Y él después pide, no, por favor, hablen con Dios porque yo no quiero que él me reprenda. Vemos entonces allí a ese hombre colérico sanguíneo, porque da la impresión de que tiene ese carácter, que tiene esa forma, que tiene esa manera, pero cuando llega aquí respirando amenazas y muerte, vea que dice amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, él se vino a sumo sacerdote y le dijo, necesito unas cartas para la sinagoga de Damasco, me voy para Damasco. Por aquí, por este lugar, pero ahora voy para Damasco. Si yo hallo alguno, hombre o mujer, no importa el sexo, de este camino, los traigo presos a Jerusalén. Yo voy a defender mi tradición. Voy a defender a costa de lo que sea, lo que yo creo y mi tradición la voy a mantener firme y voy a levantar en alto la bandera del fariseísmo, del judaísmo, de lo que él creía. Porque la Biblia dice que él había nacido de la tribu de Benjamín, fariseo, que pertenecía a esa línea de pensamiento de ese momento. Entonces dice la escritura que él iba por el camino y de repente dice la escritura que aconteció que al llegar a ese lugar llamado Damasco, donde él iba con esa intención, de manera repentina, dice la Biblia que le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y la escritura me relata que ese hombre cae en tierra. No me dice que va en un caballo, no me dice que va en un burro, no me dice que va en un mulo, sino que cae en tierra. ¿Cómo cayó? No sé de dónde cayó. Algunos dicen que de un caballo, pero a mí no me dice la Biblia que cayó del caballo, me dice que cayó en tierra. Y yo creo que cayó en tierra. ¿Cómo cayó? Si iba arriba, iba abajo, no sé, pero cayó en tierra. Que yo pueda pensar que obviamente se hacían recorridos en caballos, como iba aquel hombre que según la Biblia era el tesorero de la reina de Candace. Aquel hombre iba en un carruaje, era importante y lo llevaba en un carruaje. Aquí me dice la Biblia que este hombre cayó en tierra. Bueno, pudo ser que iba montado en ese caballo o en alguna clase de forma de transporte, pero dice que él oye una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa frase que tiene una pregunta encerrada, ¿por qué me persigues? Alguien le sabía el nombre claro. Alguien sabía algo que él estaba haciendo. Alguien conocía sus intenciones, alguien conocía sus amenazas, alguien sabía cómo respiraba por dentro, como esa forma de pensamiento que lo llevaba totalmente sumido en esa presión de que hay que hacer el trabajo. Así es que este hombre se encuentra con alguien que le dice, ¿por qué me persigues? Y yo quiero que usted piense, permítame invitarlo a que pensemos, bueno,
Si yo estoy así, me viene un resplandor del cielo y alguien me pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y dice, pero bueno, pero ¿quién es este? Yo no estoy persiguiendo a nadie que sea espíritu. Yo persigo a unos que son mujeres o hombres de este camino. ¿Y quién es el que me está hablando? ¿Sí se da cuenta? ¿Quién es el que me está hablando? Yo tengo que pensar quién es el que me está hablando, por qué me persigue. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Miren la palabra, miren la frase, porque no es cualquiera el que está diciendo, ¿quién eres, Señor? O sea, es que mire, cuando usted se encuentra frente a frente con el gran Dios y Salvador Jesucristo, cuando usted se encuentra frente a frente con el único y sabio Dios, cuando usted se encuentra frente a frente con el Dios omnipotente, usted no tiene que decirle, tenga reverencia. No, no, usted reverencia enseguida y se lanza ahí y le dice, ¿qué quieres, Señor? ¿Quién eres tú? El Señor en la Biblia no es una frase de respeto. El Señor en la Biblia no es una palabra comedida para dirigirse a alguien que nosotros consideramos como mayor que nosotros. No, el Señor en la Biblia, para el lenguaje de este hombre, que sabía cuál era el lenguaje que se utilizaba para reverenciar a un Dios, le está diciendo, tú, Señor, tú eres mi amo, tú eres un amo. ¿Quién eres, Señor? O sea, esa frase lo derrumbó por completo a él, porque él se estaba, en el suelo, en la tierra, no sé si de rodillas, no sé si todo el cuerpo tirado, pero estaba de rodillas allí y le dijo la frase, o sea, le dijo aquello que él escuchaba, le dijo una frase que es, yo soy Jesús. Hermano, eso es contundente. Eso es algo fuerte porque esa frase la había escuchado en la voz de aquel hombre que moría cuando decía en medio de todo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús. Él sabía quién era Jesús, él sabía que había muerto, él sabía que había sido crucificado, él sabía lo que estaban predicando los hombres y mujeres que él perseguía, él conocía de antemano paso a paso, porque había hecho todo un proceso para poder saber quiénes eran ellos, qué era lo que trataban de decir, y él no quería que siguieran revolucionando Jerusalén, así es que empezó a perseguirlos como él se había ideado perseguirlo. Y vuelvo y repito, reitero la frase, no importando las consecuencias de quién muriera, pero había que hacer respetar lo que ellos creían. Así es que este hombre se encuentra y encuentra a alguien que le dice, ¿a quién persigues? Yo soy el que tú persigues. ¿Por qué me persigues? A mí me gusta esa frase, ¿sabe por qué? Porque eso es lo que usted tiene que mirar. Cuando usted lo persigue, no lo persiguen a usted. Y cuando lo va a defender Dios, no se defienda tanto, porque Dios lo defiende. No es que enseguida defendió a sus hijos. ¿Ah? ¿Por qué me persigues? Cuando alguien quiere destruir la iglesia, no, que vienen contra nosotros, tranquilo, que el Dios omnipotente, el único Dios, Él va a meter la mano. Él se va a parar en la mitad. Usted no se da cuenta que el pueblo de Israel salió de Egipto y nunca se lo pudieron alcanzar. Y la Biblia dice que iban mujeres embarazadas, iban mujeres con niños, iban hombres, iban ancianos. Entonces usted lee la Biblia y tiene que detenerse a pensar, bueno, ¿cómo así? Que iban al paso de los niños y de las embarazadas. ¿Y cómo es el paso de los niños y las embarazadas? Póngase a caminar con un niño y con una embarazada y se dará cuenta cómo camina un niño y una embarazada. Y usted se hace la idea. Bueno, iban al paso de los niños y las embarazadas y dice la Biblia que venían persiguiéndoles. ¿Quiénes? Carros de guerra, hombres que venían con toda la fuerza y el ímpetu de unos caballos, hombres que sabían manejar la guerra. ¿Y quién venía lidiando todo? El faraón. Pero dígame si se los alcanzaron, si ellos venían de a pie y por qué nunca se los pudieron, porque había el único Dios metido en la mitad. Había alguien extraordinario, ¿sí vio? Cuando Dios tiene un amigo, lo defiende. Entonces uno se pone a mirar la Biblia y uno encuentra a un Daniel que lo defendieron. ¿Por qué lo defendieron? Porque el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso que nosotros conocemos hoy,
le dio una particularidad a ese hombre llamado Daniel y lo defendió al punto tal que los leones se convirtieron en gatitos y esos leones fueron la almohada que le pudo resolver el cansancio, el sueño, pero yo no vi a Daniel preocupado. ¿Por qué? Dice, porque él estaba defendido por su amigo, por su Dios, por su Padre. Y eso es extraordinario. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando se encuentra ya, le dices, yo soy Jesús, al que tú persigues. Yo soy a quien tú estás persiguiendo. Y ese hombre, cuando llega, le dice esa frase, ese hombre dice en la Biblia que temblaba y temeroso, le dijo nuevamente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy rendido ante ti. Me declaro sin ninguna fuerza. Me declaro impedido para pelear contigo. Me declaro que no puedo hacer nada. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor automáticamente le da la orden y le dice, levántate, levántate. Entra en la ciudad y se te va a decir lo que debes hacer. El hombre que no recibía órdenes, el hombre que no le contradecía a nadie, ahora es el hombre que está tirado en la tierra, que está postrado allí, que está temblando, que está temeroso, pero aquí salió y dice respirando a una amenaza y muerte. Las amenazas y las muertes que respiraba, lo que tenía en su corazón, de repente se derrumba, de repente se destroza, de repente es como cuando usted un vidrio lo parte en pedazos, de repente él queda totalmente derrumbado y se encuentra con Jesús y él le da un algo que todos hemos tenido, el miedo, el temor de aquello que había allí, una presencia extraordinaria. Vuelvo y repito, yo no sé si usted será capaz de decir mentira, pero cuando uno se siente que en él vivimos y nos movemos, o sea, la presencia de Dios siempre está ahí, nunca se ha ido de su lado. La presencia de Dios, porque en él movemos y en él nos vivimos y en él estamos. O sea, donde yo vaya está el Señor. Si estoy en el baño, si estoy en la calle, estoy en la cocina, si estoy en el trabajo, si estoy en el templo, si estoy allá. No es solamente ahí donde usted se encuentra sentado. Usted sale a la puerta y está el Señor. Y entra a la cocina y está el Señor. Y sale por aquí. Esa presencia que lo invade a uno. Esa presencia de Dios es la conciencia. Yo tengo que ser consciente. Mi conciencia me tiene que dar claridad. Ahí está Dios. Ese Dios que yo adoro, ese Dios que yo glorifico, ese Dios que yo exalto. Y este hombre se levanta. ¿Pero por qué se levantó? Porque los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad a la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levanta de tierra y abriendo los ojos, pero ya los ojos los tenía en un problema serio. Y dice la palabra de Dios que lo llevaron de la mano. Ahora se tiene que apoyar en el brazo de alguien para caminar. El impetuoso, el colérico, el sanguíneo Pablo, el hombre que tenía la facultad de tener una carta del sumo sacerdote, el hombre que salió amenazante, el hombre que tenía la fuerza y la capacidad de decir todos los que yo me encuentro en el camino, o sean hombres o sean mujeres, yo los traigo aquí a Jerusalén presos. ¿Sabe con quién se encontró? Se encontró con Jesús. Y cuando se encontró con Jesús, se derrumbó por completo. Se derrumbó al punto tal que le entregó todo. Entonces te tuvo que apoyar en alguien. Entonces tuvo que darle la mano a alguien y dice, llévame, porque no me puedo mover como yo me movía antes. Y lo metieron a Damasco. Obedientemente se fue a Damasco y se va para Damasco. Yo te voy a meter a Damasco, pero no te voy a meter como tú pensaste que ibas a entrar. Tú pensaste que ibas a entrar impetuoso. Vamos a pensar que entraba en el caballo impetuoso, el Pablo impetuoso. El Pablo grande con las cartas, dice, oh, llegó Pablo, ¿cómo va a ser? Llegó Pablo, oh, viene con unas cartas del sumo sacerdote, se presenta donde aquel que manejaba ese lugar de Damasco, no, ya no llegó el impetuoso, llegó el hombre sumido en la ceguera, estaba ciego, no podía ver, lo tuvieron que llevar. Y allí en Damasco dice la Biblia que había un hombre llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en una visión, pero a mí me gusta también la frase de Ananías.
Porque es que mire, la reverencia que le tiene uno a Dios tiene que ser así. El Señor lo llama y le dice a Ananías, y él dice, heme aquí, Señor, ¿para qué me necesitas? Tú eres mi dueño, lo que tú ordenes, lo que tú digas, dime qué tengo que hacer. Bueno, te voy a dar unas instrucciones, te vas a levantar y vas a ir a la calle que se llama derecha. Y allí vas a buscar en casa de Judas a uno que se llama Saulo, de Tarso. ¿Por qué aquí él ora? ¿Y sabe por qué él está orando? Porque ese hombre de lo que había vivido, de lo que le había sucedido, dice la Biblia que tenía 3 días sin ver la luz, porque quedó ciego. No comía ni bebía, o sea que estaba en ayuno y en oración. Tenía 3 días de estar ahí tirado. Imagínese el impacto que recibió al punto tal que él quedó totalmente tirado, completamente postrado, diciendo, ¿cuántas cosas he hecho y me encuentro con Jesús? ¿Qué iba a imaginar yo? Que lo que yo estaba haciendo era perseguir a Jesús, era perseguir al Señor, era perseguir al Dios omnipotente. Por la cabeza de él nunca le pasó eso. Pero Ananías obviamente se estremece y dice, Señor, yo he oído muchas cosas de ese hombre. Yo he sabido cuántos males ha hecho a todos tus santos en Jerusalén. Vea que no dice a los santos, a tus santos. Ese hombre tiene autoridad. Le entregaron los principales sacerdotes una autoridad y ha hecho muchos males a todos los que invocan tu nombre. Y ahí es cuando le dice el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este. Yo lo voy a tocar al son que a mí me guste. Instrumento escogido me es este. Es que cuando Dios lo toma a usted, no es que yo quiero ser, no es lo que tú quieras ser. Cuando el único Dios viene a ti, ahora tú tienes que dejar que Él te toque a la sonata que a Él le gusta. Tienes que entender que Él es tu Señor, Él es tu Dios. Hermano, es que yo quiero ser misionero. No, tú no quieres ser misionero. Él va a decidir qué vas a hacer tú, cómo lo vas a hacer tú, cuándo lo vas a hacer. Si porque Él es tu Señor, Él es tu Dios, es el Rey, es el Dios. Le decimos amigo, le decimos Padre, pero tienes que recordar que Él es el Señor. Él es el Señor, el Dios único, no hay otro, no existe otro. Él mismo lo dice, yo no conozco otro Dios. No lo conozco, así es que si él no lo conoce, que es Dios, es omnipotente y lo sabe todo, entonces si él no lo conoce es porque no existe ninguno, porque él es el único Dios. Hermano, y tú te has encontrado con ese único Dios y dice, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Y dice el para qué. Para llevar mi nombre. Entonces le da la situación que él va a empezar a hacer en presencia de los gentiles. Así que los gentiles él le va a predicar, reyes y a los hijos de Israel. Y le anexa una frase que a mí me ha llamado siempre la atención dentro de este pasaje que le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano, ese encuentro que tiene el apóstol que hoy conocemos con el nombre de Pablo, ese Saulo de Tarso que nació en Tarso de Cilicia, ese hombre que desde muy pequeño se levantó en medio de un pueblo que no era judío, porque Tarso de Cilicia no son judíos, pero que sus padres se los llevaron allá. Pero era posible que tenían una capacidad económica para a cierta edad, dicen los escritores, y los que han investigado dicen que a cierta edad lo mandaron a Jerusalén para que estudiara a los pies de Gamaliel. Así es que este hombre llamado Saulo de Tarso, desde muy niño, se había criado, había jugado con los niños de Tarso de Cilicia. No son judíos, así es que él no tenía ningún perjuicio para predicarle a los gentiles, porque los de Cilicia eran gentiles. Aunque él era nacido de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, de acuerdo a la ley fariseo.
Este hombre Ananías llega, se encuentra con él, entra a la casa, le pone las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y hermano, extraordinario, para que seas lleno del Espíritu Santo. Así es que ahí recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Ah? Dios enseguida dice, aquí te voy a dar las herramientas porque tú me vas a hacer un trabajo, tú ahora me perteneces a mí, yo soy tu dueño. Se le cayeron todas esas escamas, recibió la vista, se levantó, fue bautizado en el nombre de Jesucristo, tomó alimento, recobró fuerzas y dice que estuvo algunos días con los discípulos en Damasco. Y empezó a predicar, pero cuando empieza a predicar en Damasco, se empezó a como armar una situación en la que la Biblia nos muestra que la gente estaba atónita, perpleja, no podían entender que este hombre que había venido de ese lugar llamado Jerusalén, que lo conocía, que sabían las intenciones que tenía, ahora estaba predicando y dice la Biblia que estaba predicando al Cristo, estaba predicando al Mesías y se iba a las sinagogas. Y decía, este es el Hijo de Dios, este es el verdadero Dios y la vida eterna, este no es cualquiera. Y empieza a predicar a Cristo, empieza a decir y a hablar del único Dios verdadero. Le empieza a proclamar a la gente esta verdad. Pero en medio de todo eso, Saulo se esforzaba para que esto sucediera, para demostrar que Jesús era el Mesías. Jesús es el Mesías. Jesús era el que estábamos esperando. Jesús es el que dicen las escrituras en la antigüedad. Jesús es el que habla Isaías. Jesús es el que habla la ley, el que dice en Moisés, después de mí levantará profeta. Este es Jesús. Hermanos, tuvo que escapar. Porque pasado muchos días los judíos dijeron, no, este hay que matarlo, este hay que acabarlo, este se nos torció. Este se nos torció por completo. Venía con una intención, lo estábamos esperando y ahora mira con lo que sale. No puede ser posible. A este hombre hay que acabarlo. Y claro, viene la persecución. Y dice que acecharon contra él y eso llegó a conocimiento de Saulo. Y aquel hombre, dice la escritura, que fue bajado en una canasta por un muro y lo descolgaron para poderlo salvar. El impetuoso Pablo ya lo están salvando de la primera persecución. Ya empezó a vivir los rigores de lo que el Señor le estaba diciendo a aquel hombre llamado Ananías cuando dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. Así es que ya empieza a vivir ese comienzo, ese inicio. Pero dice la Biblia que él llega a Jerusalén y él trató de juntarse con los discípulos y ahí entra a jugar un papel importante este hombre llamado Bernabé, que lo toma, lo trae a los apóstoles, le cuenta el testimonio del apóstol, de este hombre, de Saulo, le comenta, mira, él venía por el camino de Damasco cuando de repente se encontró con el Señor le habló, el Señor le dijo, el Señor hace esto y él de forma valerosa, ha sido un valiente, se puso a predicar allá en Damasco. Ustedes lo hubieran escuchado cuando estaba predicando en Damasco, lo persiguieron, lo trataron de matar, pero aquí está con nosotros. Pero esa no fue la primera persecución de Pablo. Aquí dice la Biblia que entonces cuando llegó en Jerusalén, él empezó a entrar y salir, pero cuando empezó a hablar de manera denodada en el nombre del Señor, dice que se empezaron a disputar con griegos, pero empezaron a hacer también la acechanza. Vamos a matarlo. Este hay que matarlo. Empieza la persecución y dice que cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y de Cesarea se lo llevaron a Tarso. Hermanos, mire el instrumento que Dios escoge. Mire todo el proceso de Dios dentro de usted ve los niños en la iglesia y usted no sabe. Yo estaba en el aniversario de 50 años
de ministerio del hermano Alonso Galindo, quien ha sido misionero por la gracia de Dios en Bolivia, Argentina. Se fue a Venezuela a colaborar con la obra en Venezuela y duró varios años allá con el hermano Eduardo Tejada. Ya tuve la oportunidad de encontrarme con él una vez. Aquí en Argentina lo recordamos por todo el trabajo que hizo aquí en Argentina con su esposa, la hermana Hilda. Y también la obra de Trinidad y Tobago es producto del trabajo del hermano Galindo. 50 años. Pero en esa celebración que teníamos allí, uno se da cuenta de lo que Dios hace en una persona. Y dice el hermano Galindo y comenta que aquel hombre que le fue a predicar, Alfonso, y dice el apellido, no me acuerdo el apellido, que Alfonso cuando subió a aquel lugar donde él le habló, le dijo, venga, hable conmigo, que yo quiero saber de esa palabra, y él fue y le predicó. Dice, el hermano Alfonso no sabía que se estaba trayendo en ese momento a un hombre que Dios lo iba a tomar para su obra. Hermano, eso es extraordinario. Porque nosotros siempre miramos lo que nosotros miramos. Nosotros siempre miramos, esta persona entró, esta persona salió, esta persona. Pero es que Dios no mira eso. Dios no está mirando eso. Yo le aseguro una cosa, aquí entre nos, no se lo digan a nadie, ni a los que están fuera, pero dígame, ¿usted hubiera votado por Pablo para predicador? Aquí entre nos, si usted hubiera, no, Saulo, ese hombre se va a convertir. Uy, qué güey, ese hombre, seguro Dios tiene un propósito. Usted le hubiera hecho algún, aquí entre nos, coméntese a ver, dígame la verdad, dígame la verdad. Usted se hubiera hecho algún día la idea, oye, mira, ese es Saulo perseguidor. No, pero ese se va a convertir. Es que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Eso es lo que es. Usted está viviendo cosas extraordinarias y las va a seguir viviendo, ¿sabe por qué? Porque anda con el único Dios. Y cuando usted anda con un Dios como este, Él es capaz de hacer cosas extraordinarias, maravillosas. Ustedes tienen un templo hermoso, tienen un terreno espectacular. Y hermano, ¿y esto cómo fue? Porque la gente le aseguro que habla en la isla y dice, ¿y cómo, qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Dice, no, lo que pasa es que ellos tienen al único Dios. Eso es lo que pasa en esa iglesia. Ellos tienen al único Dios y ese único Dios les ha dado y ha hecho y todo lo demás. Pero es que esa es la gloria. No es la gloria de William, no es la gloria de Pedro, no es la gloria de Pablo, no. Es la gloria del único Dios. Y el único Dios es el que se merece esa gloria. Los hombres solamente somos un instrumento y ese instrumento lo usan, lo tocan, le sacan todos los acordes que quieran, pero él dice, te voy a usar para esto. Y a Pablo lo llamaron y le dijeron, él va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles, en presencia de los reyes y en presencia de los hijos de Israel. Él tuvo que ir a esconderse a Tarso. Imagínese cuando regresa a Tarso. Imagínese cuando regresa a esa ciudad que lo vio salir a una edad joven, muy joven, para ir a estudiar a los pies de Gamaliel. Ahora regresa, ahora se encuentra cara a cara con todos sus coterráneos, donde él había nacido, donde él había salido. ¿Cómo se encuentra con ellos? ¿Cómo es el encuentro que tienen con ellos? La Biblia no me lo relata, pero imagínense. Salió aquel jovencito que iba a salir a la Universidad de Gamaliel, pero ahora regresa, un hombre perseguido. Para nosotros es extraordinario, pero para la gente de ese entonces, en ese momento, se quedan mirando y dicen, bueno, pero ¿y por qué lo están persiguiendo? ¿Y qué le pasó a este? ¿Qué le sucedió? Era que había tenido un encuentro con el Dios único. Y ahora con ese Dios único tenía otro propósito. Le cambiaron sus metas, le cambiaron sus proyectos, le cambiaron sus propósitos, le cambiaron la carrera. Él tenía una carrera, él era fariseo, él era parte del Sanedrín, él era parte de la élite, pero ahora te cambian la carrera. Dice, no, es que no vas a seguir caminando por ahí. Ese era tu proyecto, pero yo te voy a cambiar el proyecto. Yo tengo otro proyecto para ti. Pero Señor, ¿cómo así? No, no, es que yo ahora soy tu dueño. Y entonces tú, ¿cómo te vas a resistir ante ese Dios grande y sublime? ¿Cómo te resistes tú para decirle que no? Este hombre no se resistió, ese hombre cayó de rodillas, ese hombre enseguida le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Es que ahí yo quiero decirle algo para terminar este mensaje, porque no sé si me pasé del tiempo, pero quiero decirle algo. Ahí se murió Saulo y nació otro hombre.
Porque cuando usted mira la Biblia, usted se da cuenta que Jesús allá en el Monte de los Olivos, en ese lugar donde está orando, dijo una frase importante que usted tiene que tener en cuenta. Pasa de mí esta copa. Préstele atención a la siguiente, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muerte. Yo no quisiera morir, pero si me toca morir, yo muero. Y este hombre en ese momento, cuando dice, ¿qué quieres que yo haga? Está dejando todo eso. Por eso él dice, esto para mí era ganancia. Todo esto lo que yo tenía, yo había sido esto, había sido lo otro, y él hace un recorrido por todo eso. Lo que él tenía, lo que él era, qué había sido. Dice, pero todas esas cosas quedaron a un lado, porque ese día descubrió lo que no había descubierto en el fariseísmo. Ese día descubrió lo que no había descubierto en la ley y él se empeña a mostrar en cada una de sus cartas quién es Dios. Y él muestra indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Él dice, esto es indiscutible, esto no tiene discusión, esto no hay que ponerlo en duda. Aquí no vinimos a discutir. No, aquí le estoy mostrando al único Dios verdadero. Entonces usted lee en cada una de las cartas lo que Pablo muestra, porque él empieza a decir en una de sus cartas, ¿sabe cómo dice él? Él dice, él es el Dios invisible, él es el primogénito de toda creación. Ay, ¿qué más nos dice? Yo quiero leérselo textualmente y vamos a cerrar con estos versos que están aquí en la palabra de Dios para que usted no se le olvide quién es él, porque él y solo él existe aquí en este. Él es la imagen del Dios invisible. Él, el primogénito de toda creación, segundo él, porque en él, tercer él, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Permítame seguirle diciendo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y dice, todo fue creado por medio de él y para él. Y ahí lleva dos más. Ahora le digo, y él, el Dios único, dice, él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y le voy al siguiente versículo, y él es la cabeza del cuerpo de esta iglesia. Por esto esta iglesia, usted no le puede decir, no, la iglesia está dormida, se le dormirá una parte del cuerpo, pero para poderse dormir hay que dormir la cabeza, y Jesucristo es la cabeza de esta iglesia. Y entonces dice, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermano, él es el todo. Él es el todo. Hermano, en él estamos completos, en él estamos seguros. Y por eso, mire cómo Colosenses, en ese capítulo 1, hay algo extraordinario, hay una supremacía. Él parece que redundara, pero no es que redunde, es que él es todo. Fuera de él no hay nada. Entonces, hermanos, yo los quiero dejar con este mensaje, porque ustedes este fin de semana que se presenta mañana con una vigilia el sábado, ustedes van a adorar al único Dios verdadero, le van a rendir gloria y honra. Si le toca en la casa, adórelo. Si le toca en el templo, adórelo. Si le toca estar en el trabajo con el audífono aquí puesto porque lo llamaron a trabajar, adórelo. Porque él es el único Dios, él es el verdadero, él es el eterno, él es el grande, él es mi salvador, él es mi ayudador, él es mi fuerza, él es mi fortaleza, él es el grande, él me llamó para estar aquí. Amado hermano, colócate en pie en el nombre de Jesús, y si le quieres aplaudir a él se merece todos los aplausos. Si le quieres adorar a él se merece toda la adoración. Y si quieres tirar de rodillas, él se merece que tú te tires de rodillas y le adores. Así es que él es el único Dios, a él sea la gloria, a él sea la alabanza. Apláudele,
gózate en Él, colócate en pie, dale la gloria, dale la alabanza, dale la honra. Dile, Señor, tú eres bueno, gracias por llegar a Aruba, gracias por conocerte. Señor, ahora entiendo, Señor Jesús, por qué aquel día me impactaste con este mensaje poderoso, porque aquel día me tocaste, Señor Jesús. Oh, aleluya, denle un aplauso al Señor. Ahí los dejo en la compañía de mi hermano William Díaz. Oh, alabanzas al cielo, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, a Dios sea la gloria, a Dios sea la alabanza, a Dios sea la honra. Él vive y permanece para siempre. A Él nos rendimos, a Él nos rendimos. Ríndase al único Dios. Se acaba de llegar a esa iglesia, ríndete, ríndete, ríndete a Él. Entrégate, bautízate, porque Él te ha impactado con esta palabra. Dios les bendiga, mis hermanos.